Buenos días a todos. En nombre de la Comisión de Tecnología de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y del presidente José Ramón Icaza, me honra darles la bienvenida al Café TICS de hoy. Hoy nos acompaña Alter Networks con el tema ciberseguridad. Nozomi brinda visibilidad y seguridad a los ambientes industriales EOIT. Esta presentación está a cargo de Pablo Caviedes, es un Cyber Security Consultant. Pablo es responsable de la venta técnica en Nozomi Networks con soluciones que brindan visibilidad granular y ciberseguridad en las redes industriales cubriendo el norte de Latinoamérica desde Colombia y Ecuador hasta México, desde enero del 2019. Antes de Nozomi Networks, Pablo trabajó en Palo Alto Networks brindando soluciones de ciberseguridad para los clientes principales en México, así como desarrollando y colaborando en proyectos en Colombia, Argentina, Chile y Perú. Pablo es egresado de la Universidad Iberoamericana en Sistemas Computacionales. Esta presentación será grabada y posteada posteriormente en el landing page del evento y en nuestro canal de YouTube. Al final de la presentación estaremos dando respuestas a sus consultas, por lo que los invito a escribirlas a través del chat o la sección de preguntas y respuestas. Pablo, es un honor tenerte aquí. Adelante, la sala es tuya. Yo estaré moderando las preguntas al final de la presentación y también haré algunas preguntas de parte mía. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias por el tiempo y por participar en esta sesión, donde vamos a precisamente platicar sobre la importancia de tener visibilidad sobre todo lo que sucede en nuestros ambientes industriales y, por supuesto, ciberseguridad. Dicho eso, vamos a dar una presentación. Bueno, se tiene que partir, vamos, siendo parte del negocio o de quien administra la cadena de producción o todas las líneas de producción, es muy importante saber qué tenemos dentro de la red. Es decir, no podemos generar una política de operación o de ciberseguridad si no sabemos qué debemos proteger. O no podemos proteger lo que no sabemos que existe. Es muy importante el poder tener un conocimiento de todos los ciberactivos que forman parte de nuestra red. Llámese computadoras, por supuesto, teléfonos inteligentes, o también con la parte de IoT, como los sistemas de iluminación de edificios, en la parte, por ejemplo, de redes industriales, todos los actuadores, PLCs, UTRs, sistemas, por supuesto, safety, videovigilancia, por otra parte, ya había dicho telefonía, toda la comunicación, o mejor dicho, todos los dispositivos que están entregando información a nuestro negocio, o la mayoría de estos ciberactivos, mejor dicho, están comunicándose por una red. Es muy importante, insisto, saber de su existencia para poderles dar contexto, el poder saber qué dispositivo tiene mayores comunicaciones con diferentes elementos de nuestro negocio y de la red para poder determinar qué sucede en caso de fallo de este dispositivo. Y así podemos designar niveles de criticidad o relevancia a nuestros diferentes ciberactivos. Una vez que tenemos un conocimiento completo de cuáles son todos los elementos que participan en nuestra red para generar, bueno, para alimentar al negocio, y cuál es su rol dentro de nuestra empresa, nuestra red, podemos generar una política o una postura de ciberseguridad y operativa mucho más robusta. No importa realmente en qué rubro o en qué vertical del sector industrial se desarrollen. Puede ser cualquiera de estos: gas y petróleo, farmacéuticas, automotriz, minería, por supuesto generación de, bueno, no solo generación, sino generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, tratamientos de aguas, por supuesto el área de manufactura automotriz, edificios inteligentes, aeropuertos. Todos estos negocios utilizan redes industriales y también utilizan dispositivos IoT para apoyar a la red.
al ser las redes industriales diferentes en términos de ciberseguridad en redes IT tradicionales, como se viene haciendo ya desde hace mucho tiempo, las redes industriales son diferentes. Por ejemplo, en términos de ciberseguridad siempre se habla de la pirámide, de poder, o lo más importante siempre es la confidencialidad de los datos, luego la integridad de los mismos y por último la disponibilidad de los datos. En las redes industriales esto se invierte prácticamente, donde lo más importante es la disponibilidad de los datos o de la red, porque esto significa que la operación está activa. Si perdemos la continuidad de funcionamiento de la red, vamos a detener producción. Por eso lo más importante, por supuesto, es la disponibilidad de los datos, luego viene la integridad y, por último, pero no es menos importante, la confidencialidad de los mismos. Algunos eventos que han acelerado, que han disparado la adopción de este tipo de tecnologías basadas en redes IP, viene derivado de la transformación digital, ¿no? Básicamente se han estado utilizando todos los dispositivos industriales para poder, por supuesto, apoyar a la operación y a la producción. La última fase o la última transformación es, por supuesto, donde ya los dispositivos son digitales, ya los dispositivos Hola Pablo, disculpe. Sí. Pablo, la presentación ya la compartió, no la estamos viendo. Una disculpa. Pensé que lo estaba compartiendo. Gracias por decirme. Bueno, sí, mil disculpas. Bueno, básicamente lo que estaba comentando es la parte de poder o partir de la premisa de brindar contexto y visibilidad a todos nuestros ciberactivos. Bueno, como comentaba, ¿no? Dispositivos industriales como PLCs, UTRs, línea de producción, sistemas safety, edificios inteligentes como la parte de iluminación de los mismos, videovigilancia, telefonía, etcétera. Disculpas. Bueno, aquí la parte que acabo de explicar, que no importa qué industria estén involucrados, estos negocios utilizan redes industriales con las cuales, por supuesto, necesitan sí, es necesaria el poder tener un monitoreo constante, el poder tener un inventario constante, si se conecta un nuevo equipo, poder identificarlo de manera inmediata y poder saber qué tipo de dispositivo es, qué versión de firmware, qué sistema operativo. Nosotros como Nozomi tenemos a varios clientes grandes a nivel mundial, 9 de las más grandes empresas generadoras productoras de gas y petróleo, 7 de farmacéutica, 5 de minería y 5 de generación de energía eléctrica. Aquí lo que comentaba es, bueno, derivado de esta transformación digital, donde ya todas las comunicaciones, el comportamiento y básicamente la infraestructura de nuestra red industrial viaja por dispositivos, digamos, IP, es decir, switches, roteadores, cableado. Los dispositivos ahora se comunican, ya no es de manera directa por comunicaciones seriales, sino que viajan por la red. Los HMIs y sistemas operativos y protocolos, por supuesto, industriales que antes utilizaban, que eran completamente propietarios, hoy día cambia esto y se utilizan protocolos industriales estándar, se empiezan a utilizar, por ejemplo, HMIs que están basados en sistemas operativos Windows o Linux, etcétera, ¿no? Entonces, esto abre mucho las comunicaciones, facilita mucho las comunicaciones y la interacción entre diferentes dispositivos, pero también conlleva o trae riesgos inherentes a las redes IP en general, términos de ciberseguridad, términos operativos, saturaciones de la red, etcétera, ¿no? Y es muy importante el poder saber cómo sobrellevar cada uno de estos retos. Otro punto importante es
hasta hace poco, las redes industriales, las redes OT y las redes corporativas, las redes IT estaban completamente separadas, físicamente separadas. Hoy día ya no, por esta transformación digital, donde los datos pasan o van hacia centros de datos, hacia servicios en la nube, utilizan algunos canales de comunicación de las redes corporativas. Entonces, existe una red de convergencia, donde de un lado tenemos la red operativa y del otro lado la red corporativa. Justo en esta unión, tenemos que tener unas políticas de acceso, de ciberseguridad y operativos diferentes o particulares a las que son específicamente de la red industrial o de la red corporativa. Es muy importante tener establecidos o saber cuáles van a ser o bajo qué condiciones vamos a permitir accesos nuevos o salidas de las redes industriales. Otro punto importante que ha tomado o tomó más fuerza derivado de la pandemia es la utilización de dispositivos IoT, ¿no? Estos dispositivos de Internet of Things es básicamente poder brindar conectividad a la red a diferentes tipos de dispositivos como cámaras o como algunos sensores, rotores, etc. Bueno, rotores no, eso ya es más parte de PLCs, pero bueno, algunos sensores, algunas cámaras, algunos focos, todo lo que es se dice inteligente, aunque realmente no es inteligente, sino que simplemente se puede conectar a la red para alimentar otros sistemas que sí son inteligentes y brindar algún tipo de contexto. Todos estos dispositivos IoT, que cada vez son más utilizados, no llevan la seguridad o no se piensa en la ciberseguridad cuando se crean este tipo de dispositivos. No por eso quiere decir que no sean vulnerables a un tipo de ataque. Al contrario, son muy vulnerables a un tipo de ataque y por supuesto hay que tener una visibilidad sobre ellos, sobre su comportamiento y por supuesto tener la habilidad de saber y estar alerta cuando hay la presencia o de un comportamiento anómalo o de una actividad maliciosa derivada de un ciberataque. Y bueno, todo esto cae siempre en marcos de referencia como el NIST, por ejemplo, del poder siempre estar evaluando riesgos y llevar acciones para mitigarlos, medir si esas acciones de mitigación funcionaron y volver a empezar con una nueva planeación de cómo mitigar este nuevo riesgo, etcétera, ¿no? Es decir, es un círculo constante en el cual la gestión de amenazas y riesgos es sumamente importante. El poder, primero, saber y entender cuáles son las amenazas que que están presentes con nuestros negocios y derivado de estas amenazas, cuáles son los riesgos en caso de que estas amenazas se hagan presentes. Ahora, lo que es sumamente importante en una red industrial donde la operación es lo más importante o el corazón de la institución o de la empresa, el tener la habilidad de poder ver todos los ciberactivos que son parte del inventario. De estos ciberactivos, el poder saber cuáles son las vulnerabilidades que lo pueden afectar derivado o debido a la versión de firmware o sistema operativo que tenga este dispositivo. Una vez que tenemos este inventario con números de serie, versiones de firmware, por supuesto direcciones IP, direcciones MAC, qué protocolos utilizan, vamos a entender cuáles son el rol de estos diferentes ciberactivos, como lo platiqué hace unos minutos, en el sentido de quién se comunica con quién, qué labores o qué roles tienen, y todo esto lo podemos saber por los protocolos, es decir, los medios de comunicación que utilizan, las instrucciones que se mandan entre unos y otros dispositivos, y por supuesto, la parte de telemetría, todo lo que se reporta, ¿no? Entonces, ahí tenemos una visibilidad completa de todo lo que está sucediendo en la red. Una vez que se aprende todo lo que sucede digamos, en una subestación o en alguna línea de producción de manera normal, vamos a alertar sobre todo lo que no haya sido aprendido, ¿no? Es decir, cualquier comportamiento anormal. ¿Cuáles son las razones típicas por el fallo en una línea de producción? Errores humanos, fallos en los equipos propiamente, en los PLCs, en los UTRs, en los switches, etcétera, HMIs, y no menos importante y que cada vez tiene más fuerza, ciberataques. Entonces,
el tener una solución que tenga la habilidad para poder identificar, brindar contexto, aprender el comportamiento normal y alertar sobre cualquier anomalía derivada de estas tres razones que les acabo de comentar, es decir, errores humanos, fallos en hardware o ciberataques, vamos a tener una operación mucho más eficiente, ¿no? En el sentido que si estamos en una situación de alerta por saturación de la red, por algún fallo, por lo que sea, en lugar de desplazar a un gran grupo de personas, de especialistas, porque no sabemos qué es lo que está pasando en un sitio remoto, por ejemplo, en una subestación, se trasladan 4 o 5 personas, cada uno especialista en su rubro, para que finalmente lleguen, se haga un diagnóstico de cuál es la situación y realmente lo resuelva uno de los especialistas, porque es precisamente su especialidad. Esto es muy caro, porque hay que estar transportando gente, realmente no es tan eficiente, porque únicamente, en este caso hipotético, de 4 personas o 4 especialistas que fueron enviados, uno de ellos fue el que trabajó. El poder tener esta visibilidad previa de lo que sucede en sitio para poder llevar a cabo una labor de resolución de problemas mucho más eficiente, en el sentido que solo se trasladaría el especialista que sabemos que va a resolver la falla, que ya tenemos conocimiento de cuál es, y por supuesto los tiempos en línea de producción se reducen mucho, ¿no? Entonces básicamente es una solución la cual está hecha para que no estemos volteándola a ver todo el tiempo, sino que simplemente cuando genera una alerta, sepamos que algo no está de acuerdo a cómo tenemos acostumbrada la operación y vale la pena revisar. Y bueno, todo esto, por supuesto, con una sola plataforma, ¿no? Como bien sabemos, si están en el sector de generación, por ejemplo, de energía eléctrica, pues no tienen una única subestación. Si está en la parte de manufactura, es raro que tengan una única línea de producción o un único sitio de producción. Entonces, aquí lo importante es tener todos los sitios completamente monitoreados desde un solo punto o varios puntos estratégicos regionales, por ejemplo, y tener un punto más arriba que se pueda ver por país todo lo que está siendo detectado y reportado por la solución de Nosón. Bueno, estos son un poco los componentes de la solución. Básicamente la solución es pasiva en el sentido que escucha el tráfico, o copias, mejor dicho, del tráfico productivo. El tráfico operativo y productivo no cambia su camino, no pasa por un dispositivo más. El sensor de Nozomi únicamente se conecta a puertos espejo de los switches industriales. Básicamente vamos a recibir copias del tráfico y no vamos a tocar tráfico productivo. Quien hace todo el análisis, quien recibe el tráfico, quien hace toda la inteligencia prácticamente, es el Guardian, un sensor que está en sitio recibiendo copias del tráfico para llevar a cabo el análisis. Que a su vez le puede reportar una consola central que puede estar en un sitio monitoreando varias líneas de producción, por ejemplo, o en un estado o en una ciudad monitoreando varias subestaciones o diferentes líneas de producción o sitios, que a su vez le pueden reportar a una consola máster, puede ser tanto consola central de gestión o un producto nuestro nuevo en el mercado, bueno, nadie más en términos de ciberseguridad te lo tiene, que es una solución de software as a service para poder tener una visibilidad desde cualquier parte del mundo de lo que está sucediendo en la red. Ahora, como les platicaba, en sitio se tienen los sensores Guardian, pueden ser sensores físicos, appliances virtuales que se pueden montar en hipervisores como VMware, Hyper-V o KVM, que es software libre. En nubes públicas puede ir una instancia de Guardian en ambientes de Amazon Web Services o de Azure, de Microsoft. También tenemos modelos de contenedor. Hay algunos fabricantes como Ruggedcom o Moxa, por ejemplo, que tienen algunos switches con un concepto de mini servidor o mini PC, ¿no? Es decir, se tiene el switch industrial o el firewall industrial, dependiendo si es Moxa o Ruggedcom o el modelo, por supuesto, y se instala uno de estos módulos y dentro de estos módulos va embebido un Guardian de Nozomi Networks.
muchas veces, si ya cuentan ustedes con infraestructura de este tipo, como Rocketcom, por ejemplo, es mucho más fácil llevar a cabo una implementación porque se agrega este módulo y digamos que ya estaba la instalación hecha con estos switches, ¿no? Entonces tenemos esas diferentes modalidades para poder instalar, o mejor dicho, utilizar el sensor para que nos pueda brindar visibilidad. Bueno, les platico un poco de Nozomi Networks. Nozomi Networks es una empresa suiza que fue fundada en 2012 existen dos fundadores, Andrea Carcano y Moreno Carulo. Andrea Carcano trabajaba en ENI, la empresa de gas y petróleo italiana, y estaba a cargo de todas las plataformas petroleras en la franja norte del continente de África, es decir, todos los países del norte de África. A la hora de estar operando, se da cuenta que le falta una solución agnóstica a la marca, es decir, que no sea Emerson o que no sea Siemens o que no sea Rockwell, Honeywell, etcétera, etcétera, sino que no importa el fabricante que esté dentro de la red industrial, esta solución tenga la habilidad de poder identificar el dispositivo con marca, número de serie, firmware, lo que platicé anteriormente, el poder brindar contexto de cuál es el rol dentro de este dispositivo dentro de la red industrial y, por supuesto, también tener la habilidad de detectar cualquier ciberamenaza. En ese tiempo, en 2012, no existía una solución de este corte y bueno, Andrea Carcano junto con Moreno Carulo se dedican a desarrollar este tipo de soluciones, ¿no? Entre los dos, bueno, Andrea Carcano tiene un doctorado en sistemas industriales y también en ciberseguridad, y Moreno Carulo en inteligencia artificial. Se juntan y crean Nozomi Networks. 9 años después, somos una empresa líder a nivel mundial en ciberseguridad industrial y, por supuesto, en solución para inventarios y detección de anomalías industriales. No tienen por qué creérmelo, por supuesto. Muchos de ustedes estarán pensando que, bueno, si soy de Nozomi tengo que hablar muy bien de la marca, pero definitivamente los invito a que puedan investigar un poco. Nozomi Networks es la única empresa de ciberseguridad industrial que es una entidad autorizada para poder emitir CVEs, es decir, descubrir y, por supuesto, emitir vulnerabilidades en software, firmware y en dispositivos industriales. Es el único fabricante que hoy día puede hacer eso, lo cual habla del nivel de seriedad con lo cual se toma el trabajo y bueno, que somos líderes en toda la parte de investigación y desarrollo, tanto de ciberseguridad como de comportamientos de los dispositivos OT. Tenemos oficinas, bueno, ubicadas en todo el mundo estratégicamente. Como Emanuel explicó hace unos minutos, mi responsabilidad es el norte de Latinoamérica, o básicamente México, Centroamérica, Colombia y Ecuador. Lo que sí es que en unos muy poco tiempo van a tener a representantes comercial y de preventa localmente en Colombia, que va a estar un poco más cerca de ustedes, de Panamá, aunque bueno, realmente básicamente, o da igual quién les brinde el soporte, lo que tienen que saber es que van a tener el mejor soporte posible, ¿no? Una filosofía de la empresa que para mí es personal previo a entrar a Nozomi es que sí, definitivamente Nozomi tiene la mejor tecnología, pero de nada sirve la mejor tecnología, cual sea el fabricante, si no hay un servicio igual de bueno detrás de este excelente producto. Entonces, definitivamente estamos o la filosofía y la cultura de la empresa es 100% volcada a la satisfacción del cliente, lo cual para mí personalmente es excelente, porque dedicándome un poco a estar siempre en contacto con clientes, lo más importante para mí es que los clientes estén satisfechos y contentos, ¿no? Y por supuesto para la empresa también. Tenemos varios asociados de negocio o integradores, por supuesto, canales de comunicación para poder, insisto, llegar a ustedes y brindar el mejor
servicio posible. Tenemos o estamos monitoreando cerca o un poco más ya de 50 millones de dispositivos entre dispositivos industriales y dispositivos OT a nivel mundial, y tenemos muy buenas implementaciones y referencias tanto en la región como a nivel mundial, en caso que por supuesto estén interesados en utilizar una solución como Nozomi y quieran platicar con alguno de nuestros clientes para que les comente su experiencia con la tecnología. Por supuesto que se puede hacer, ¿no? Eso es sumamente importante para nosotros, que previo a que hagan la compra estén convencidos de que lo que están comprando es lo mejor, y no convencidos únicamente porque la marca les habló bien, sino porque ustedes ya hicieron pruebas, porque ya están, ya pasaron por todos sus filtros y sus protocolos de pruebas para estar convencidos de que están comprando la mejor tecnología. Bueno, un poco lo que ofrecemos cuando doy este tipo de presentaciones, por supuesto, es que con el apoyo, por supuesto, de Alter Networks, podemos acercarnos a ustedes y llevar a cabo una prueba de valor. Normalmente estas pruebas de valor no tienen ningún costo por parte de Nozomi. Se entrega un reporte de inventario de ciberactivos, de alertas, de amenazas, flujos de comunicaciones, perdón, ya había dicho inventario de dispositivos y de vulnerabilidades, pero también diagramas y todo lo que estamos viendo, ¿no? Esto, insisto, es sin costo, es una prueba de concepto que dura alrededor de 2 semanas, en lo cual lo único que necesitamos es un puerto espejo, conectamos el equipo y no vamos a causar ningún tipo de ruido dentro de la red. Voy a dar una demostración de la solución. Donde vamos a ver una consola central que nos va a entregar, por ejemplo, la distribución de tipo de dispositivos, cuántos son IT. IT no estamos hablando necesariamente de la red corporativa, sino que sean equipos, computadoras, servidores, switches, roteadores, etcétera, ¿no? Dispositivos que no son PLCs, relevadores, etcétera, ¿no? Dispositivos IoT y, por supuesto, dispositivos OT. Tenemos un mapa del mundial de todos los sensores que están mandando información a nuestra consola central. Se puede ver de diferentes formas, por supuesto. Y, por ejemplo, vemos que en este sitio, en México, hay una alerta. Entonces vamos al país, nos da un poco de información, podemos agregar, por supuesto, comentarios, no tiene que ser necesariamente por país, puede ser por ciudad, por región, por localidad, y podemos agregar cualquier tipo de comentario o notas o anotaciones sobre nuestro sitio. Vamos a ver, por ejemplo, todos los dispositivos que están siendo monitoreados en este sitio. Podemos filtrar, por ejemplo, por fabricante, en este caso un PLC de la marca Rockwell. Y vamos a tomar, por ejemplo, uno de estos dispositivos donde vemos que es un PLC Allen-Bradley, una foto del dispositivo, el nombre del producto es un ControlLogix, el fabricante Rockwell, Allen-Bradley, el nombre del dispositivo, dirección IP, tipo de dispositivo, versión de firmware y la tecnología. También la idea es segmentar la red, o por lo menos la visibilidad de la red por zonas, es decir, por segmentos de red, para poder saber qué zona es, por ejemplo, si estamos hablando de una mina, qué zona es de tostado, qué zona es de molienda, qué zona es de excavación, etcétera, ¿no? Entonces, podemos ahí segmentar e identificar por zonas, una vez más, agregar comentarios, y podemos ver detalle de los dispositivos nuevamente, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que se vio? ¿Cuándo fue la última vez que se vio? De acuerdo a la versión del firmware, fecha de fin de venta de los dispositivos. Esto también nos ayuda mucho de manera de mantenimiento y operativa, el saber
el estatus, cuántos de nuestros sistemas operativos están obsoletos, cuántos están fuera de soporte, que eso es muy importante, cuántos están fuera de venta, los dispositivos propiamente, etcétera. Si regresamos aquí a nuestros dispositivos, por ejemplo, ahora vimos un PLC, pero también algún dispositivo IoT, como puede ser iluminación inteligente, vemos que es de Philips, que es un foco, bueno, el bridge, perdón, para la iluminación de los focos, que es IoT, el nombre del producto, y información relevante. Vamos a filtrar también por versiones de firmware, etcétera. Hay varias formas de poder identificar o buscar tipos de dispositivos en nuestras redes, ¿no? Aquí podemos ver los tipos de dispositivos, fabricantes, nombre de producto, versiones de firmware, la categoría, es decir, si es OT, IT o IoT, las zonas en las cuales están y la fecha de creación. Todos estos inventarios, por supuesto, son exportables a Excel, a CSV, para que se pueda hacer algún análisis adicional con alguna solución que ustedes tengan, ¿no? Por supuesto, hablando de estas integraciones o exportación de información, nos podemos integrar con cualquier solución de SIEM, en caso que para el SOC que ustedes utilizan, el centro de soporte mejor dicho, centro de seguridad, de operaciones de seguridad, nos podemos integrar para poder, todas las alertas que veamos en el sensor se puedan enviar a este tipo de soluciones, levantamiento de tickets, etcétera. Y también, como Nozomi Networks no toma acción, es decir, lo único que hacemos es escuchar copias del tráfico, no estamos en línea, no podemos tomar acción para bloqueo. No estamos revisando el tráfico productivo, entonces si bloqueamos copias de los paquetes, pues no pasa absolutamente nada. Para esto nos integramos con firewalls, con cualquier fabricante de firewall, de caja, nos podemos integrar con Fortinet, Palo Alto, Checkpoint y Cisco, pero si utilizan cualquier marca que no sea estas que acabo de mencionar, a través de APIs se puede llevar a cabo la integración de manera muy, muy sencilla. Ahora vamos a revisar dentro de este inventario de dispositivos, vamos a ver qué dispositivos son vulnerables, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unos HMI. Bueno, este es un CVE para un HMI, donde vemos una descripción de esta vulnerabilidad, referencias a terceros, en este caso la CERT de Estados Unidos, la CERT de ICS de Estados Unidos, al OVAL, que también es una de las instituciones más importantes para emitir o identificar vulnerabilidades en Estados Unidos, y por supuesto en este caso una referencia al fabricante, por Microsoft, donde vemos que esta vulnerabilidad puede afectar a dispositivos Windows XP con Service Pack 2 y 3, Server 2003 y Windows Vista. Bueno, y 2008. ¿No? Podemos, una vez que ya mitigamos por medio de un parcheo virtual, la instalación de un EDR, etcétera, podemos ya dar como resuelta esta vulnerabilidad. De acuerdo a los diferentes dispositivos, por ejemplo, vamos a ver un Schneider. La foto del Modicon, y vamos a ver las vulnerabilidades de este dispositivo específicamente, ¿no? Las vulnerabilidades que lo pueden afectar. Una vez más, una vulnerabilidad con la cual si se explota, se puede hacer un spoofing, es decir, el utilizar una IP o personificar una dirección IP, ¿no? Es decir, es personificar a alguien cuando es falsa esta comunicación. Y bueno, la referencia al fabricante de Schneider, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos inventario de nuestros dispositivos,
de todos nuestros sitios, por supuesto. Así es como podemos brindar el contexto de cuáles son los equipos críticos o los ciberactivos críticos. Y de todos estos equipos, por ejemplo, o mejor dicho, de todas estas comunicaciones, vamos a poder ver alertas, ¿no? Muy importante. Por ejemplo, vamos a ver este incidente. Voy a abrir los detalles, donde nos dice, ¿qué pasó? Hubo una actividad sospechosa entre dos dispositivos, se explota una vulnerabilidad de Eternal Blue. Derivado de esa explotación de vulnerabilidad, el atacante se puede autenticar como si fuera un usuario válido a carpetas compartidas de Microsoft, SMB, para que finalmente el servidor de carpetas compartidas de Microsoft en la carpeta de admin, en un archivo que es un currículum vitae de un ingeniero de control, viene un malware, ¿no? Entonces, todo esto lo detectamos. Aquí ven las causas posibles, ¿no? Básicamente son varios pasos que llevan a cabo un ataque. Uno, se detecta un nuevo nodo, una nueva comunicación utilizando protocolos de carpetas compartidas al servidor, explotación de vulnerabilidades de Eternal Blue, autenticación de un usuario y finalmente la transferencia de este malware. Todo esto es lo que por supuesto vemos y detectamos. Desde el primer paso, desde que se detecta la IP nueva, generamos una alerta y desde ese punto ya se puede mandar instrucciones a las soluciones de ciberseguridad de frontera, como los firewalls o NAC, por ejemplo, Network Access Control, en los switches de la red industrial para que lleven a cabo el bloqueo, ¿no? Básicamente viene una acción sugerida, el sitio, el tiempo de cuándo se fueron suscitando los eventos, y bueno, podemos ahí dejar algún comentario, ¿no? Vamos a hacer un análisis de manera muy rápida. Por ejemplo, déjame confirmar que este no es el de Dragonfly, este es el de Dragonfly. Por ejemplo, un ataque de man in the middle, ¿no? Una vez más, hay un atacante con una MAC que no corresponde y que parece que está personificando a otro dispositivo. Normalmente un ataque de man in the middle es básicamente yo, atacante, tomo el rol de un dispositivo dentro de la red, digo que soy ese dispositivo, un servidor de correo o alguna máquina particular, para que me lleguen las comunicaciones. Veo todas esas comunicaciones en texto plano, las puedo editar, modificar y enviarlas al destino final, ¿no? Por eso es man in the middle, es un punto intermedio, el cual está recibiendo toda la información corporativa, analizando y posiblemente alterándola para llevar a cabo alguna actividad maliciosa. Nosotros como Nozomi estamos alineados al marco de referencia de ciberseguridad de Mitre. Aquí en este caso estamos poniendo en qué punto cae esta actividad. Man in the middle es en ejecución y si le damos clic vamos a ver la descripción de acuerdo a el marco de referencia Mitre. Y bueno, también alertas operativas, ¿no? Es decir, una IP duplicada, una MAC duplicada, cualquier valor de variable de proceso que no haya sido visto antes, cualquier código de función que no haya sido visto antes, va a generar una alerta. Uy, perdón. Podemos tener visibilidad, por supuesto, del tráfico, todas las comunicaciones, qué protocolos utilizan y poder indagar un poco más, ¿no? Ahora les voy a presentar el sensor propiamente. Estábamos viendo ahora la consola central de gestión. Como pueden ver, tiene mucha información, sí, por supuesto, de representar los inventarios y todo lo que he platicado, pero también una labor un poco más consultiva o que va más allá en términos de ciberseguridad con los marcos de referencia de Mitre. Generamos playbooks, solo que no sé si me vaya a aparecer aquí. No. Pero bueno, también en algunos casos de presencia de ciberamenazas o ataques,
ponen playbooks, es decir, sugerencias de qué se debe hacer, identificar el ataque, cómo identificarlo, cómo aislar el ataque, cómo remediar y, por supuesto, cómo llevar a cabo toda la parte de forencia, ¿no? De análisis de causa raíz. Entonces, también con esta solución que es Vantage, brindamos todos esos pasos, ¿no? Toda esa labor más inteligente o más consultiva. Ahora, dentro del sensor, que este es el dispositivo que estaría en sitio, cuenta con esta interfaz gráfica, como van a poder ver, vamos a tener no es la misma información que en Vantage, porque en Vantage estamos viendo la información de varios sitios, pero es información muy similar, ¿no? En el sentido, en sitio únicamente, de lo que quiero resaltar aquí es que el puro sensor tiene unas capacidades de monitoreo y de gestión muy, muy poderosas, ¿no? Aquí vemos la cantidad de dispositivos, cantidad de nodos, básicamente puertos, bueno, direcciones IP o MAC, enlaces, comunicaciones entre diferentes puntos, protocolos IT, OT, IoT, sesiones, cuántas están activas y variables de proceso, cuántas están activas. Ahora, de acuerdo al modelo de Purdue, donde va diferentes niveles, nivel 0 es donde están todos los equipos de campo, nivel 1, PLCs, RTUs, nivel 2, HMI, servidores locales de SCADA, etcétera. Niveles 3, historiadores, antivirus locales o algunos ayudantes de la red. Y niveles 3.5 y superiores ya son las redes corporativas. En este caso estamos viendo la distribución de dispositivos por niveles, ¿no? Activos OT, PLCs, computadoras, tabletas, switches. En nivel 1, nivel 2, los dispositivos que vemos, nivel 3, nivel 4 y superiores. Vamos a poder estar monitoreando la utilización de ancho de banda de nuestra red, en este caso de nuestra red OT. Y vamos a poder ver un diagrama de cómo está la red, ¿no? Un poco, creo que va a ser más fácil de entender vamos a ver. Ahí está. Donde, por ejemplo, tenemos el nivel 1, todos nuestros PLCs, RTUs, relés, etcétera, que vamos a hacer un acercamiento, que se comunican, bueno, en este caso es directamente a los dispositivos de nivel 3, pero bueno, en nivel 2, que es donde están todos los HMI, etcétera, vamos a ver quién se comunica y quién utiliza qué protocolos para comunicarse entre los diferentes niveles. Vamos a ver aquí, por ejemplo, la red de telefonía y acá arriba la red de videovigilancia, ¿no? Podemos ver de esta forma, es muy sencillo, quién se está comunicando con otros niveles y utilizando qué protocolos. Otra forma de verlo es como lo había presentado anteriormente, con el cual vamos a tener, por ejemplo, diferentes tipos de dispositivos, ¿no? Los que están en rojo, que justo aquí no hay alguno, aquí, por ejemplo, son masters en el sentido que únicamente envían instrucciones utilizando protocolos industriales, no reciben. Servidores de DNS, por aquí debe estar, aquí está, por ejemplo. Historians, multirol en el sentido que envían y reciben instrucciones utilizando protocolos industriales. Otro, quiere decir que son dispositivos que no están directamente conectados al switch que nos entrega el puerto espejo, pero que tenemos buena información de ellos, ¿no? Como podemos ver aquí, vemos que es, por ejemplo, una tableta de Apple, vemos la dirección, vemos el sistema operativo, la versión del sistema operativo, etcétera. Entonces, aunque esté en gris, no quiere decir que no sepamos nada de ellos. Esclavos, terminales, servidores de voz, servidores web, si tienen servidores de base de datos, DVRs o cualquier otro tipo de dispositivo, por supuesto que lo vamos a identificar y se le va a asignar una etiqueta de color. Ahora, vamos a hacer un acercamiento a una de estas líneas de producción donde tenemos el máster y varios esclavos. Y vamos a dar clic, por ejemplo, en uno de ellos, ¿no? Donde vemos el nombre del dispositivo, la etiqueta, la IP, la dirección MAC, la
el fabricante de la Mac, la zona a la cual pertenece, el nivel del modelo de Purdue en el cual está, el tipo de dispositivo, fabricante, nombre del producto, versión de firmware, protocolos que habla, cantidad de bytes y paquetes recibidos, enviados, tasas de retransmisiones de paquetes. Esto para la parte de mantenimiento es sumamente importante. Si detectamos que hay una tasa de transmisiones de paquetes normalmente superior al 12%, o 20%, no, 20% ya es mucho, 12% hay que poner ojo. Vamos a ver qué módulos tiene instalados, ¿no? Algún módulo de conexión a la red, algún módulo adicional, etcétera. Y de estos módulos, cuál es el hardware ID, la versión de firmware, etcétera. Con quién se comunica y qué protocolos utiliza. Ahora, si hacemos un zoom en el máster, vamos a ver la zona a la que pertenece, el tipo de dispositivo, sistema operativo, los roles, protocolos que habla, una vez más, tasas de bytes y paquetes recibidos, enviados, retransmisiones, qué tiene instalado, con quién se comunica y qué protocolos utiliza. Ahora, muy importante, si queremos ver qué es lo que está pasando en la red, es decir, ¿qué le está diciendo este máster a este esclavo? Damos clic en el enlace, vemos que es unidireccional y vamos a tener aquí información de esa comunicación, bytes transferidos, protocolos utilizados, del protocolo utilizado, cuáles son las IPs involucradas y lo más importante, qué protocolo se utilizó y cuáles fueron los códigos de función enviados, es decir, las instrucciones, leer un registro o un modicon unit. Insisto, no importa cuál sea el protocolo industrial, no importa cuál sea el fabricante, tenemos la habilidad de hacerlo. Vamos a ver, aquí tengo Modbus, Ethernet IP, por ejemplo. Otro protocolo industrial, donde vamos a poder ver todos los códigos de función que están siendo enviados. Vamos a hacer otro protocolo industrial, vamos a tomar, por ejemplo, en este caso un PLC, es un Rockwell, ControlLogix, podemos ver aquí, bueno, este también es Schneider. O, por ejemplo, dispositivos ABB, no importa el fabricante, vamos a poder identificarlo, ¿no? Con estos inventarios vamos a poder, por ejemplo, hacer búsquedas. ¿Cuántos de mis dispositivos son PLCs? ¿Cuántos de mis dispositivos son sistemas operativos Windows, por ejemplo? ¿O cuántos son de la marca Rockwell? ¿No? Es una forma muy sencilla de poder traer todos nuestros dispositivos y poder identificar. Tema de alertas, lo mismo que habíamos visto anteriormente. Inventarios de vulnerabilidades. No solo dispositivos Windows, sino PLCs, switches, etcétera. Estadísticas, ¿no? Y en base a lo que se detecta hoy, si se resuelve una vulnerabilidad el día de mañana, por supuesto que el sensor identifica esto y puede entregar un número de reducción de riesgo. ¿Por qué? Porque ya se cubrió cierta vulnerabilidad y el riesgo general de la planta o del sitio baja, ¿no? Entonces todo eso lo podemos ir monitoreando. Y como último, por supuesto, toda esta información se puede generar en reportes, en informes, se pueden calendarizar o programar para que sean cada día, cada semana, por supuesto, cuando se genera una alerta que pueda llegar un correo electrónico a los administradores, etcétera, ¿no? Entonces, es una solución que es completamente personalizable, que está hecha para personalizarse. Todos estos tableros son hechos a la medida, en el sentido que la información que su negocio requiera estar revisando de manera constante en paneles de este corte, se pueden, por supuesto, generar de manera muy, muy sencilla. Bueno, ya son las 9:50. Me gustaría dejar estos 10 minutos para preguntas, si es que las tienen, comentarios, y por supuesto la idea es que se pongan en contacto ya sea conmigo o por supuesto con Alter Networks para poder tener una conversación un poco más a detalle y por supuesto si quieren llevar a cabo una prueba de valor, con todo gusto.
Muchas gracias, Pablo. Sin duda, esta herramienta es muy útil, especialmente ahora con tantas noticias negativas que tenemos de ataques y de temas de ciberseguridad. Voy a iniciar haciendo una pregunta yo. ¿Cuáles son los riesgos que hay con implementar una solución de este tipo en una red que ya está operativa? Claro, muchas gracias, Emanuel. Eh, los riesgos como tal, es decir, Nozomi Networks nace de las redes industriales y es sumamente consciente de la criticidad y de la delicadeza de estas redes, por lo cual insisto, trabaja de manera 100% pasiva para no generar tráfico o ruido dentro de la red, ¿no? Aquí, como podemos ver, tengo un filtro para poder detectar throughput o utilización del ancho de banda, detectar cuellos de botella, etcétera. Es para evitar precisamente todo eso. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? El riesgo es lo inherente al switch prácticamente, ¿no? Es decir, el que nos genera el puerto espejo, que no tenga una alta utilización de recursos, porque, bueno, un puerto espejo lo que hace es generar copias de todo el tráfico que está recibiendo y mandarlo. Eso utiliza recursos. Entonces, si los dispositivos desde los cuales vamos a obtener la información están en una utilización constante de recursos de un 75-80%, vale la pena evaluar nuevamente si ese sería el lugar indicado. Otro riesgo, o mejor dicho, consideración, es que a la hora que nosotros, o como nosotros trabajamos con puertos espejo, este camino de puertos espejo, es decir, la generación en los switches, el mandar todas estas información en texto crudo, digamos, o en información cruda, en texto plano, hacia, bueno, no texto plano, sino en crudo, es decir, toda la información, todos los datos se están mandando hacia el sensor, utiliza ancho de banda, entonces también es muy importante el poder definir cómo vamos a transportar los datos. Esos son los dos grandes riesgos. La operación como tal no sufre porque, insisto, al ser una solución completamente pasiva, en un caso ya demasiado extremo que digamos que el sensor de Nozomi explota, básicamente, la operación no va a sufrir. ¿Qué va a sufrir? Vamos a perder visibilidad. Si en ese momento hay un ciberataque, no lo vamos a poder detectar, pero la operación como tal no se va a ver afectada por nada que suceda con la solución de Nozomi. Eso es sumamente importante para nosotros. Perdón, estaba en mute. Nos hacen una pregunta sobre Nozomi para proyectos gubernamentales en ciudades inteligentes. ¿Han tenido acercamientos de este tipo? ¿Esto es una herramienta que se puede implementar a nivel gubernamental? Definitivamente sí, trabajamos mucho con instituciones de gobierno. Por ejemplo, en mi país, en México, Petróleos, Pemex es paraestatal, Generación de Energía Eléctrica, CFE, es paraestatal. Y bueno, así sucede en muchos otros países. Entonces, definitivamente tenemos la experiencia para trabajar con instituciones públicas. La gran parte de nuestros proyectos son así. En ciudades inteligentes, por supuesto que podemos brindar valor en el sentido que los sistemas de, insisto, iluminación, los sistemas de semáforos, sobre todo de tráfico, los sistemas de transporte, trenes, transporte público, metro, etcétera, todos esos sistemas utilizan sistemas industriales, sistemas SCADA, y por supuesto que Nozomi puede brindar todo esto que les he mostrado en ese tipo de ambientes. Excelente. Voy a combinar dos preguntas que nos hicieron porque están bastante relacionadas. Y esto es con hacer una auditoría interna o externa y un análisis de vulnerabilidades, digamos, como un pantallazo que hace Nozomi para saber en una lista corta cuáles son las vulnerabilidades. La herramienta hace esto. Sí, definitivamente lo podemos hacer por medio de tableros, como lo muestro aquí. Eh, También aquí en estadísticas y, por supuesto, lo podemos tener a manera de lista. Se puede exportar a Excel o a CSV para hacer cualquier tipo de análisis adicional. Pero tenemos todas esas formas de entregarlos. La idea es generar un panel específico para ustedes, ¿no? Por ejemplo, tal vez la pregunta viene de esta regulación de Estados Unidos que viene del Instituto NERC, que es la NERC-CIP, que básicamente es para toda la
empresas de generación de energía eléctrica privadas que se tienen que conectar a una red general, tienen que contar con ciertos elementos mínimos de ciberseguridad, inventarios, comunicaciones, detecciones, vulnerabilidades, etcétera. Todo eso lo podemos entregar. Por ejemplo, aquí tenemos un tablero en ERCSIP donde vamos a poder mostrar en auditorías el cumplimiento, ¿no? Es decir, cuáles son mis accesos remotos, saber qué son los controlados o los que no están mejor o los que no están autorizados, que estén bloqueados. Inventario de firmware y sistemas operativos, inventario de ciberactivos propiamente, comunicaciones maliciosas, sospechosas, es decir, comunicaciones hacia Internet, etcétera. Entonces, sí, definitivamente, dependiendo cuáles son los requerimientos de la auditoría y qué información se requiere presentar en la auditoría, vamos a construir todos estos tableros. Esos tableros se construyen a través de queries o consultas a las bases de datos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí. Y todo esto lo podemos invocar para generar estos tableros. Entonces, definitivamente la idea es que tengan la información que a ustedes les importa a la mano en estos tableros. Yo en lo personal soy fanático de los tableros o dashboards y en la Cámara de Comercio tenemos un lema extraoficial que es lo que no se mide no se puede mejorar. Así que sin duda que con estas herramientas, disculpen, sin duda que con estas herramientas uno puede tener una visual muy clara de lo que está pasando en el negocio. Con esa pregunta terminamos la sesión de... Mil disculpas. Con esa pregunta terminamos la sección de preguntas y respuestas. Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos por participar. Les deseo una feliz mañana y estoy seguro que esta herramienta será de mucha utilidad para sus negocios y ya al final les pasaremos el contacto de los partners de Alter Networks. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día.